quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones. El anuncio presidencial del aumento del 8.2% en el salario de las y los maestros fue bien recibido por buena parte del sector. Sin embargo, quedan muchas dudas, pues hace falta datos que no permiten identificar el impacto de este controvertido incremento. Hasta que no se conozca la minuta del acuerdo por parte de las autoridades, no se tendrá claro si el aumento será directo al salario o si este será escalonado o diversificado en prestaciones y otros estímulos para las y los maestros. Por ello, ya se han dado reacciones encontradas. Mientras el magisterio oficialista celebró el aumento, la coordinadora magisterial manifestó todo lo contrario, y en una postura moderada, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical expuso que aunque es una buena noticia, no es suficiente para las grandes necesidades del magisterio. Es por eso que hoy invitamos a expertos en la materia para analizar a profundidad este incremento salarial. Hoy es el día de construir un nuevo CENTE en el país, el que defienda y dé su valor a los maestros. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos y todas las maestras pues que nos están escuchando de diferentes partes de la República. Bienvenidos a este programa Causa Magisterial. Pues bueno, que como bien saben, el objetivo es analizar sobre la situación magisterial, sobre la política educativa en nuestro país. Y el día de hoy, pues, vamos a analizar un tema por demás relevante y también controvertido que, pues, justamente a partir del 15 de mayo, que fue la celebración del Día del Maestro, pues generó muchas suspicacias. Ya hemos platicado aquí con los ponentes que van a estar acompañándonos el día de hoy, pues que es necesario profundizar, reflexionar, analizar más qué es lo que contiene a profundidad, o bueno, lo que se espera de este aumento salarial dado a conocer por el presidente de la República, pues con la participación de los liderazgos sindicales y otros personajes en la materia. Así que, bueno, pues no me resta más que darle la amable bienvenida al maestro Guillermo Rivera. Bienvenido, maestro, si te puedes presentar, aunque ya te conocen, pues bueno, que te presentes ahí brevemente con la audiencia. Un saludo, Lalo, un saludo, Jatar, y pues un saludo a la audiencia de Causa Magisterial. Abogado Guillermo Rivera Millán, asesor en temas de jurídicos, de pensiones, jubilaciones, temas burocráticos y de seguridad social. Ya tenemos aproximadamente 15, 20 años en este tipo de temas, y pues listos para platicar y compartir ideas sobre todo este tema del salario y su impacto en el magisterio a nivel nacional, estatal y municipal, y pues aquí puestos para abrir mesa. Perfecto, estimado Guillermo. Maestro contador René Jatar, pues bienvenido en esta su primera intervención aquí en nuestro espacio Causa Magisterial. Esperemos que no sea la única ocasión que lo tengamos por este espacio. Muchas gracias, Lalo. La verdad que es un honor poder dirigirme a tu audiencia magisterial en compañía del licenciado Rivera, un gran amigo, conocedor del tema jurídico, laboral y de seguridad social. Tu servidor es contador público, como bien señalas, con maestría en finanzas. Soy un especialista y asesor financiero de finanzas públicas y privadas, y me he especializado en el tema financiero de la seguridad social y prestaciones laborales en el sector magisterial y burocrático, ¿no? Y una de mis antecedentes es que yo fui vicepresidente fundador de la Organización Nacional de Institutos Estatales de Seguridad Social, que es una organización nacional que aglutina las 24 entidades federativas, de donde forma parte Chiapas y Sinaloa y otras entidades, en que contamos con la seguridad social a nivel estatal, de las últimas, ¿no? Pues ni más ni menos, como ustedes pueden ver, ahí tenemos un cartel de lujo, especialistas cada uno en su materia, desde la parte
jurídica especializada en el tema laboral y bueno, desde la parte también financiera contable. Y bueno, pues vamos a abrir ahora sí el tema. ¿Qué les pareció este anuncio que aunque fue muy generalizado, tuvo mucho impacto en el sector magisterial? Quien guste empezar. Bueno, si me permites verlo desde la cancha laboral, y ahorita que a lo mejor que nos pudiera compartir su visión, Hatar, desde la cancha presupuestaria y si es factible o no. Pues lo que sucedió el 15 de mayo, tras el anuncio del presidente de la República, donde hace un señalamiento de manera muy específica, que es aumento salarial al Magisterio Nacional del 8.2%, y cuando menos un salario mínimo a nivel nacional de 16,000 pesos para el magisterio en todo el país. Entonces, para efectos laborales, ¿qué implicaría este anuncio? Hay que entender o comprender que las relaciones laborales del magisterio, aunque se anuncie una sola, pues tiene diferentes variables. Ejemplo, el magisterio a nivel federal, pues depende de la Secretaría de Educación Pública Federal, y hay subsistemas federales que dependen de la federación, es decir, de ahí están colgados de un presupuesto federal. En el caso de los estados y municipios, que hay educación estatal y municipal, conforme al artículo 116 y 115 constitucional, pues cada Congreso del Estado tiene sus presupuestos y tiene su relación laboral con sus trabajadores del Estado, y los municipios con sus trabajadores del magisterio con ese ayuntamiento. Entonces, y obviamente tenemos organismos descentralizados que imparten educación de carácter federal y de carácter estatal. Entonces, si son de carácter estatal, sus patrones son autoridades estatales. Entonces, viendo ese espectro de relaciones patronales, pues a raíz de este anuncio del presidente, se tendría que girar una instrucción a nivel nacional para que en todas estas estructuras se genere este aumento salarial. Y obviamente hay unas particularidades, porque lo estamos viendo solamente desde el punto de vista del trabajador activo del 8.2%. No queda claro si ese 8.2% pues va a ser considerando una parte de prestaciones o va a ir directamente al salario y de ahí va a aumentar en todas sus prestaciones. Esa aclaración no ha sucedido el día de hoy, pero esa declaración del 15 de mayo ya está teniendo repercusiones en este tipo de relaciones laborales. Les pongo un ejemplo. El día de ayer, en el gobierno de Baja California, la gobernadora, basándose en el anuncio del presidente, señaló que en el estado ningún maestro iba a ganar menos de 16,000 pesos y que iba a haber un aumento del 8.2% con efectos retroactivos a partir del 1 de enero. Y hasta ahí está el tema del salario. Y ya para cerrar, el otro aspecto que no estamos viendo es el tema de los pensionados, porque muchos sistemas, incluido una parte del ISSSTE, y en el caso de Baja California, ISSSTE Cali y otros sistemas también aplica, los aumentos de los pensionados tienen que ver vía consecuencia con el aumento del trabajador activo. Entonces, si es una pensión dinámica, estaríamos hablando que se aumenta el 8.2% para el activo, automáticamente debería estar aumentando la pensión o la jubilación, si es dinámica, en esa misma proporción. Ahora, antes de darle la palabra al contador René, que supongo que va a explicarnos más, digamos, la parte de la entraña financiera, me gustaría que nos explicaras para clarificarle a la audiencia esta parte de los procedimientos jurídicos que se tienen que seguir. O sea, se entiende que este anuncio está sustentado en una minuta de acuerdo, ¿no? Supongo que esta negociación previamente se tuvo que llevar a cabo entre, en este caso, la Secretaría de Educación con el sindicato, y ahí se debió haber establecido todo este clausulado. ¿Por qué no nos explicas un poquito el procedimiento jurídico desde antes que el presidente dé el anuncio y lo que tendría que venir después de que en este caso el Poder Ejecutivo en la investidura del presidente y da este mandato, porque al final del día ya es un mandato presidencial?
Sí, se supone que, digo, jurídicamente hablando, pudiéramos hacer un cuestionamiento. ¿Esta determinación del presidente es vinculante o no? Porque yo pudiera ir a tocar un estado o un sector del magisterio y de repente decir, oye, yo quiero mi aumento porque el presidente dijo el 8.2%. Entonces, imagínate en Baja California, que es un estado autónomo o cualquier otro estado, y que diga, pues sí, lo dijo el presidente, pero pues yo soy tu patrón de estado, no es la federación. Y te digo que mi congreso local, pues solamente autorizó el año pasado, pues el 3%, 4% de aumento. Entonces, salvo que me envíe una partida o una adicional o una ampliación, pues yo podría hacer frente a ese compromiso institucional, posiblemente no legal. Entonces, aquí lo que se conoce mucho del magisterio, Lalo, es muy parecido a lo que tú señalas, ¿no? Que es un proceso a veces de diálogo con los entes sindicales, se hacen minutas, se llega a un acuerdo, se dice cuánto va a ser el aumento, cuánto va a ser en base al salario directo y cuánto va a ser en prestaciones, y esa es la manera tradicional, pero no implica que esa sea la única vía para lograr aumentos, porque al final de cuentas, el patrón, si lo decide, pues te puede aumentar sin necesidad de consensarlo. Las leyes te dicen derechos mínimos, pero al final de cuentas te pueden dar máximos, y eso implica que si el día de hoy en la práctica entre sindicatos y patrones, autoridades pactaron un 4%, pues puede llegar el patrón y decir, sabes que no te doy un 4, te doy un 8 o te doy un 10. Entonces, a mí me parece que el día de hoy, lo que vimos el 15 de mayo, pues fue una decisión presidencial que seguramente pues no estaba consensada con los sindicatos, salvo que pues nos encontráramos por ahí una minuta como la que tú señalas, pero pues es algo que no se conoce, al menos públicamente, o no tengo yo conocimiento de eso. Y fíjate las reacciones, ayer sale el gobierno del estado apoyando esa posición del gobierno y haciendo un compromiso público local, pero pues no está sustentado en ninguna minuta con la sección sindical y no está consensado con el presupuesto, con los diputados para decir va a haber una ampliación presupuestal. Entonces vamos a decir que el día de hoy pues hay esa orden que todos pensamos que porque lo dijo la máxima autoridad política del país, así va a ser, pero pues vamos a decir que tiene sus bemoles. Legalmente, si no cumplieran los sistemas educativos, pues sí tendríamos un elemento que es, lo dijo el presidente, pero pues esperemos no llegar a esa parte y que en los siguientes días pues veamos el desdoblamiento de la política salarial. Recuerda que el año pasado estábamos en este debate de la política salarial del bienestar, donde al final de cuentas estaban diciendo que se iba a distribuir el aumento en base a la cantidad que ganaban el magisterio. Si ganabas 10,000 o ganabas 20,000 o después de los 30,000, y depende de eso te iban a dar más o menos porcentaje. Fue algo atípico, algo no usual, algo que lo vivió bien la mayoría de los compañeros que ganaban menos cantidad y que de alguna manera generó molestia con los compañeros que ganan un poco más. Y esta parte no se habló tampoco este 15 de mayo, entonces no sabemos si este 8% va a venir con una base y una lógica de esta política del salario del bienestar magisterial, o es un nuevo modelo que se va a implementar. Entonces pues tendremos que exigir un poquito de información, de claridad, porque pues están generando mucha confusión y muchas dudas a lo largo y ancho del país por los compañeros del magisterio. Perfecto. Y ahora sí, entonces, contador, ¿cuáles son los escenarios, los procedimientos que vienen en la parte contable? Porque déjeme compartirle un poquito de dudas que ha planteado la audiencia. O sea, primero dicen, oiga, yo soy trabajador administrativo en el marco educativo, ¿me asiste también a mí este derecho? Otros están diciendo, bueno, ¿esto es sobre el salario líquido o es sobre el salario neto? Me parece que están planteando. Esas son las dudas que existen. ¿Cuándo aplicaría? Si ya es en esta quincena, el famoso retroactivo. ¿Qué nos puede comentar al respecto, contador? Sí, claro que sí, Lalo. Mira, antes que nada,
quisiera felicitar a todos los maestros que nos están en el auditorio, que nos están escuchando, desearles lo mejor y reconocerles la entrega y trabajo histórico con México. Por otra parte, como bien señala el abogado, el incremento salarial anual deviene de un pliego petitorio de las agrupaciones sindicales. En este caso, de una manera muy coloquial hay que decirlo, el presidente les ganó el tirón. De hecho, algunos contactos que tengo en el CENTE Nacional, apenas estaba construyendo la petición salarial de incrementos y prácticamente el presidente, creemos, o yo creo personalmente, que en el ánimo y en los tiempos, pues prácticamente como electorales, dice, vamos a poner un techo del 8.2%, ¿no? Este incremento es el piso es el piso o es el tope que se le da de una manera indirecta como instrucción a las entidades federativas, y obviamente ojalá se diera. Es más, yo creo que los maestros no merecen el 8, merecen el 12, 13, 15% de incremento. Sin embargo, hay que retrotraernos a la situación financiera del país. En el paquete económico 2023, pero para nada la expectativa presupuestada por la Secretaría de Hacienda vía la Secretaría de Educación, para nada se establece un 8.2%, incluso no está ni presupuestado, por lo que definitivamente, aunque aún no es claro el presidente, el gobierno, la Secretaría de Educación en señalar el desglose, definitivamente yo estimo, y en los próximos días lo veremos, que no va a ser directamente al salario. Recordemos que el año pasado el incremento directo fue del 4% al salario y lo demás fue en prestaciones por la aplicación. Si este 8.2% fuera directamente al salario, representaría cerca de 50,000 millones de pesos el impacto en materia de los empleados federales, maestros, administrativos y de confianza, todos los que forman parte de la cadena magisterial. Ese es el impacto federal. Ahora, como cada sistema estatal tiene prerrogativas o parámetros muy similares, no son iguales. Por ejemplo, aquí en Baja California doblan la expectativa en prestaciones respecto al resto del país. Entonces, definitivamente, aunque nuestra gobernadora ya salió públicamente a decir que sí, efectivamente vamos a echarle kilos y que vamos a cumplir, la realidad es que las finanzas están muy apretadas. Seguramente, si hablamos con los responsables de las finanzas de todas las entidades, van a caer en la misma situación de que no es viable un incremento de esa forma. Por merecimiento, claro que sí, más, pero la realidad señala que no va a ser así. Esperemos que nos sorprenda la Secretaría de Hacienda señalando que existe un fondo educativo para hacerle frente. De lo contrario, el gobierno federal pues va a tener que hacer mano de la deuda pública, contratar deuda para poder hacer. Pero yendo un poquito más allá, Lalo, hay que entender los tiempos. Estamos a prácticamente un mes de unas elecciones en ciertas entidades. Entonces, ahorita, como ha sido la tónica, pues de arranque, de emoción, de emotividad, decir, ¿sabes qué? Vamos a doblar las pensiones, vamos a hacer esto, y después vemos cómo lo hacemos, ¿no? Yo creo que el presidente le ganó la emoción y no va a ser así. Soy casi seguro que no va a ser así porque el país no tiene de dónde. ¿Por qué? Porque ahorita, por ejemplo, en el caso de Baja California, desde el 2018, el gobierno federal ha dejado de radicarle al Estado alrededor de 9,000 millones de pesos como recursos extraordinarios para el sistema educativo. Entonces, si traemos ese hoyo financiero, más este incremento, pues obviamente, y no tienes asegurada la parte de dónde fondearla, yo creo que no debemos jugar con el ánimo de los maestros y los trabajadores de la educación, generándoles una expectativa que no va a ser tan aterrizable. Yo creo que en esa profunda sabiduría que tiene el magisterio, entienden las condiciones económicas del país y van a no menor, pero
por lo menos arriba de lo que fue el año pasado. Hay que tomar en cuenta que traemos aquí en el norte del país, la inflación anda subyacente en el 15%, diferente a la que es a la media nacional. Entonces, realmente el 8, el 6, el 5 va a ser insuficiente, pero bueno, es un algo que muy merecido. Y yo veo ciertas serias dificultades para todos, inclusive para los sistemas municipales que están más en crisis para poder cumplir con este 8%. Obviamente en los próximos días pues vamos a tener más luz, pero hay que seguir trabajando. Yo creo que inclusive hasta los propios funcionarios federales están sorprendidos por la declaración del propio presidente. Seguramente se han de haber enterado ahí mismo, ¿no? A mí me llama mucho la atención esto que planteas de no jugar con el ánimo del magisterio por la misma naturaleza del magisterio, ¿no? Ya observamos que al otro día, inmediatamente la Coordinadora Nacional hizo una movilización donde manifestaba esta situación de que pues no era, ni siquiera se acercaba a las necesidades que tiene hoy día el maestro. Pero aquí me iría por la parte jurídica, política, estimado Guillermo. ¿Qué consecuencias podrían haber, ¿no? ¿Qué consecuencias podrían haber de tomar este tipo de determinaciones? Yo no sé si las tomaron a la ligera o si fueron realmente pensadas. ¿Cuál sería tu opinión ahí, Guillermo? Pues bueno, en materia laboral, imagínate miles de compañeros que están escuchando, que ganan 8,000 pesos al mes, 6,000, y de repente te dicen que lo mínimo que debes de ganar son 16,000 pesos. Pues lo primero que tendrían que estar esperando es una respuesta de su líder sindical inmediatamente, y aparte están diciendo, oye, es un retroactivo a partir del 1 de enero. Entonces la gente, pues rápido, no sobra el dinero, falta el dinero. Como dijo Hattar, pues lo correcto sería en esta reivindicación del magisterio que pudiera tener un mayor poder adquisitivo, es bien merecido. Pero entonces en esta lógica de la esperanza, pues ahorita los compañeros pueden estar diciendo, oye, pues quiero que de 8 me lo pases a 16, y aparte eso va a impactar en mis prestaciones, en mi aguinaldo, en mis bonos, en mis vacaciones, en mi prima vacacional, y aparte, pues que a todo dar, ya tengo un colchoncito, ese diferencial de enero a la fecha, y bueno, entonces, eso en materia laboral, pues la primera vía, creo yo, es inmediatamente la interactuar con los sindicatos para que vean pues cuándo se va a pagar y cuándo se va a bajar. Porque no nomás es decirlo de palabra, ¿no? En el caso de los estados y organismos descentralizados y municipios, tienen presupuestos propios. Entonces ahí no hay, en todos los presupuestos 2023 no está previsto este aumento. Entonces, ¿de dónde van a sacar el dinero? Tiene que venir una partida federal para hacer cumplimiento a este tema. Pero tú como trabajador, pues al final de cuentas el derecho es más sencillo. Tú se lo pides al patrón, y si el patrón no te lo da, pues tú haces un reclamo laboral. Si eres de un organismo descentralizado, pues acudirías a la junta local, y si eres de un trabajador del municipio, del estado, de la federación, pues acudirías a un tribunal de arbitraje estatal o federal a pedir este reclamo del pago diferencial en el caso de los que no ganan 16, y si no te dan esos retroactivos para cualquier maestro, pues podrías hacer esa misma acción ante el tribunal laboral. Y en el caso de los pensionados, casi todas son relaciones administrativas. Entonces, si no me das ese aumento y ese retroactivo, yo puedo ir al tribunal administrativo local y reclamar ese retroactivo y ese diferencial de pensión. Y si eres federal, pues podrías acudir al Tribunal de Justicia Administrativa Federal para hacer ese reclamo. Entonces, esas son las instancias legales. En dado caso de que no se dé inmediatamente el pago, son pagos de tracto sucesivo. Eso que implica que a partir del día de 15 de mayo ya hay una omisión si no se ha regularizado ese pago. Entonces, este pago no prescribe, se va actualizando mes con mes. Ahora, comentaban por acá en cuanto a los tiempos, o sea, lo que requerimos ahorita es evidente más información, que no lo hay, o sea, quedó este comentario generalizado, pero, contador, ¿quién tendría que empezar a hacer este desglose?
la Secretaría de Hacienda, la Secretaría de Educación Pública, la Presidencia de la República o el sindicato? Bueno, ya que tenemos el techo o el piso de 8.2, tiene que crearse una mesa técnica inicial entre la Secretaría de Educación y la Secretaría de Hacienda para ver las expectativas y más bien las factibilidades financieras de cómo distribuir ese 8.2. En base a esa distribución, obviamente aquellas entidades federativas que tengan subsidiado el 100% del sistema educativo, bueno, no van a tener gran afectación porque vendrá el impacto del retroactivo y el incremento de una partida federal. Pero aquellas entidades federativas que no tienen subsidiado al 100% el sistema educativo tendrán que hacerle frente con recursos propios. De esta mesa técnica que se dé, obviamente se van a hacer las primeras proyecciones, ver las fuentes de financiamiento de donde la Secretaría de Hacienda va a disponer para hacer esa modificación presupuestaria en la Cámara de Diputados Federal como primer avance para poder ser susceptible de ser pagado. Una vez que quede lista esta modificación y que ya se tenga la certeza de cómo efectivamente quedó, las entidades federativas, a través de la Secretaría de Educación y las Secretarías de Finanzas o de Hacienda, van a tener que hacer las propias proyecciones, pero desde el punto de vista, ¿qué fue lo federal? Y cómo puedo con mis finanzas estatales o municipales hacerle frente a ese compromiso. Sin duda, ese incremento no cubre al menos el impacto de la inflación, es cierto, pero de alguna forma van a tener que transitar para poder cumplirle. Y definitivamente, esa es la parte del personal activo. Pero en el tema de los jubilados, una vez que los activos hayan cotizado a su instituto estatal el incremento, el retroactivo, y se les haya de hecho el descuento, nace el derecho jurídico para los pensionados de ser beneficiados en aquellos que tengan el incremento, la jubilación dinámica. Entonces, obviamente, nace otro frente financiero a atender, que es el de los institutos estatales, con el caso de Chiapas, con el ISTECH. Van a tener que hacer su proyección, decirle, gobierno del estado, para hacerle frente al tema, pues ahora yo necesito que me des la parte proporcional del impacto, porque también trae fuertes presiones financieras, ¿no? Entonces, ese es el camino que hay que recorrer, hacer mesas técnicas, ver las fuentes de financiamiento, si hay con la propia recaudación se puede lograr, adelante, si no, va a tener que hacerse uso de deuda pública, que déjeme decirle de paso, decirte Lalo, este año en el paquete económico, con los propios números de la Secretaría de Hacienda, la deuda pública proyectada a contratar excede el billón de pesos, el billón de pesos, más de 1,000 millones de pesos. Y obviamente en un escenario muy optimista, hay estimaciones de financieros especialistas a nivel nacional que se puede llegar a doblar la deuda para finales del año, del 2023, por esa transición que implica el término de administración y un proceso electoral para ciertos estados. Perfecto, pues creo que hasta ahorita ya estamos encontrando más luces en estos escenarios. Y bueno, se acaba de sumar por ahí el profesor José Luis Coronado. Profe, espero me escuches bien. Sí, escuchando bien. Profe, estamos platicando justamente en estos momentos con el contador René Jatar y con el abogado Guillermo Rivera sobre esto que nos dio a conocer el presidente del aumento salarial. Desde la perspectiva de ustedes como maestros, como líderes magisteriales, en tu caso, ¿qué opinión te merece este anuncio? Yo creo que en primer lugar sigue siendo una preocupación del Magisterio Nacional el hecho que se dé un anuncio de un porcentaje que al momento de ratificarse los escritos resulta que es un incremento diferenciado. Es decir, no podemos echar las campanas al vuelo de que el 8.2 anunciado sea directo al salario, pero sí nosotros decíamos desde un principio que le vayamos
ganando puntos a la inflación para la recuperación del salario, y creo que esa es la preocupación, cómo viene el desglose de lo que es el incremento salarial, cómo el prestacional, cómo la situación de seguridad social y cómo la concurrencia de los estados. Ahora, profe José Luis, estábamos comentando ahorita también, decía por ahí el contador, que de alguna manera en esta relación de negociación entre la presidencia y el sindicato nacional, decía, y recojo las palabras del contador René, decía, el presidente les ganó el tiro, pues, ¿no? ¿Cómo viste tú la posición, en este caso, como actor, como la contraparte negociadora del sindicato? Yo creo que es un nuevo escenario, ¿no? En primer lugar, el presidente ha venido ganando el espacio, pero yo creo que hay que tener cuidado con esa situación. Es mejor que se dé en la relación bilateral que conforme al derecho laboral, que el simple anuncio unilateral, porque entonces tendríamos nada más un acto voluntarista del Estado mexicano, y entonces, en todo caso, no sé si ello quiera cobijar la petición formal que haya hecho el CENTE, que también ya sabemos que tenemos ese otro escenario donde los maestros nos sentimos indefensos, nos sentimos sin representación, porque no vemos al sindicato por ningún lado, no vemos a la representación, vemos al conjunto de trabajadores en indefensión de representación. ¿Qué opinas de esto, estimado Guillermo, en materia de la defensa de los derechos laborales? Pues recordemos que el magisterio era un sector fuerte, ahorita sigue siendo muy nutrido, pero no se ve tan combativo como antes. De hecho, el propio anuncio anteriormente no se estilaba que fuera el presidente el que lo diera a conocer, ¿no? Sino era, en este caso, el líder sindical. ¿Cómo ves este panorama, estimado Guillermo? Pues al final de cuentas, si leemos literatura de derecho burocrático, normalmente las relaciones de trabajo en la iniciativa privada es un acuerdo de voluntades entre trabajador y patrón, o entre patrón y sindicato. Pues se hace un acuerdo, se dialoga, y derivado de eso, pues se llega a ese acuerdo, y entonces se genera el otorgamiento de derechos y obligaciones mutuas. En materia burocrática, acuérdense que es es un acto de autoridad. Si ustedes ven condiciones generales, literatura y jurisprudencia, siempre ha habido un debate si es necesario que se firmen o no las condiciones generales de trabajo. Y entonces, y ahí en la literatura gana que al final, por eso hay algunos estados o algunos criterios donde de repente no hay buena comunicación con el Ejecutivo y presenta sus condiciones. ¿Y por qué? Porque estas son impuestas, esto no es un acuerdo de voluntades. Esa es la diferencia entre la iniciativa privada y la pública. Pero en la práctica, en la costumbre, en la buena convivencia, en una visión de tomar acuerdos, pues siempre conocemos por costumbre que se toma en cuenta al sector magisterial, a sus representantes, y en base a esos trabajos o minutos que señalaba Jatar y el maestro José, pues se llega a un acuerdo y después se anuncia de manera ordenada y transparente, pues a la base. Entonces, pues si tú me dices, ¿se incumple por un tema legal? Posiblemente no. El tema es que pues nos genera este mensaje que habría que interpretar, donde no hay comunicación, donde no hay esta vinculación, para no generar este desorden hacia afuera, porque ojo, el desorden no solamente es para el magisterio, que no sabe el día de hoy a lo largo y ancho del país cómo se va a ejecutar o materializar este aumento, sino también es para la ciudadanía, y hay que recordar que el magisterio pues está siendo también visto por la ciudadanía. En el caso, hay muchos estados que hay déficit en los institutos de seguridad social, donde de repente dicen, oye, pues se están cobrando contribuciones, impuestos por déficit,
que deberían de ir para servicios públicos, para otro tipo de temas de la ciudadanía, y por esta presión que se está generando, por estos déficits, se está yendo ese dinero para completar nómina de activos o para completar nómina de sistemas de pensiones. Y insisto, pues no solamente se genera presión hacia el magisterio y sus familias, se genera presión también en la ciudadanía, porque hay muchos sectores que están siendo afectados y que el día de hoy no están llegando los recursos públicos a donde deben de llegar. Ahora, dando seguimiento a esto que está comentando el abogado contador, ¿en qué tiempo? Si ya hablamos en cuanto, ya dijimos de los procedimientos, de cómo va a venir el desglose. Ahora, más o menos en qué tiempos el maestro tendría viendo ya reflejado este pago, cómo lo tendría que estar viendo, y desde su perspectiva, ¿usted qué avisora que va a venir desglosado? Que nos explique un poco más de cómo se va a ver en el cheque ya, o en el talón de pago. Sí, claro, Lalo. Maestro Coronado, lo saludo afectuosamente desde Baja California, a su casa. Un gusto tenerlo con nosotros. Abrazos, mi amigo, abrazos. Y Lalo, te comentaba, bueno, el señor presidente ya marcó el parámetro y la pauta. Yo quiero rescatar el comentario del maestro Coronado, porque más allá de la noticia y de ganarles el tirón, el presidente logró algo. Cuando da el anuncio en la mañanera, se escuchan ovaciones, aplausos de los presentes, algunos maestros. Con esto, ¿qué va a pasar? Hay una aceptación tácita de los dirigentes sindicales, que creo que estaban por ahí algunos. Entonces, el presidente se blinda ante una expectativa de un incremento superior a la inflación. Entonces, ahorita, efectivamente, este incremento no se refleja, al menos la inflación real subyacente que hay en todo el país, carísimo. Entonces, mata cualquier posible negociación. Y de facto, sin un acuerdo en condiciones claras de trabajo, un acuerdo documental, sino de video, él muestra una aceptación. Entonces, mata cualquier tipo de negociación. Eso por un lado. Por el segundo lado, no obstante, es difícil decir o establecer cuándo se va a pagar este retroactivo. Seguramente va a ser no más de un mes, mes y medio, pero no obstante, se tarden 3 meses en reflejar y pagar este retroactivo, este incremento. Obviamente ya está marcado que es a partir del 1 de enero. Entonces, independientemente de que se dé hoy, en un mes o a finales del año, esa cantidad que deben de recibir los trabajadores de la educación lo van a devengar en algún momento. Obviamente ya está la maquinaria trabajando. Aquí en Baja California, déjame decirte que muchas veces por cuestiones financieras el retroactivo es cubierto en pagos diferidos porque no hay la capacidad financiera de cubrirla de manera momentánea, ¿no? Perdón, nada más para comentar un poquito lo que decías también, Hatar, hay que recordar, como mucho de la audiencia que tenemos es beneficiaria del ISSSTE, hay que recordar que a partir del 1 de enero del 2002 a la fecha, las pensiones se incrementan en base al INPC o sueldos básicos de los trabajadores activos, pero es el que resulte de mayor beneficio. Entonces aquí también todavía falta el análisis, independientemente de este posicionamiento del 8.2, es válido que los mismos compañeros hagan el análisis técnico financiero y si el INPC es mucho mayor que esta propuesta del 8.2, pues el día de hoy se tendría el derecho a pedirlo bajo esta línea de acción, porque así lo marca la ley del ISSSTE y el reglamento. Fíjate, y un comentario importante, Guillermo. Sí, pero al mismo tiempo, la ley de disciplina financiera nacional o federal te establece que es un máximo de hasta el 3.5%. O sea, tenemos ordenamientos jurídicos que son ambiguos o que tienen posiciones diferentes, porque por un lado tenemos la costumbre de los incrementos anuales, por otra parte el establecimiento de la inflación que te da ahí, pero por otra parte tienes otro ordenamiento en materia financiera
pública que te dice que no debe exceder el 3.5%. Ok. Perfecto. A ver, voy a recoger ahorita, detenerme en esta parte, profesor Coronado, del análisis que hace el maestro René, para salir. De tajo dice del tipo federal que dice es esto, pero no clarifica. Entonces nos mandan a clarificar a los estados y entonces decimos, bueno, pues cuántas negociaciones hubo, si es pues sentarse a dialogar sobre el mismo incremento. Creo que el reclamo a mí me pareció muy bien el pronunciamiento del 15 de mayo, donde decimos, vayamos por puntos arriba de la inflación, toquemos los puntos torales como el problema de las sumas, toquemos los puntos torales sobre todo la seguridad social, y en ese sentido brindémosle mejoría poco a poco, de manera gradual, pero seria, al trabajo que realizan los maestros de México. Ahora, aquí hay otra arista también para reflexionar antes de que concluyamos el programa. Si bien es cierto, el incremento salarial se llevó, digamos, todo el evento, ¿no? Pero los maestros quedaron esperando otros beneficios que plantea el maestro Coronado. Uno de ellos decían, bueno, mejores servicios de salud, más claves de insumos médicos, de medicamentos. Comentaban también estos financiamientos impagables del FOBISTE, y un tema también trascendental, los procedimientos de USICAM. ¿Qué me dices de esto, maestro Guillermo? Bueno, yo creo que hay un gran listado. Recuerden que la reforma de necesidades, esta actual reforma, lo que vino a buscar en la escuela mexicana es la revalorización del magisterio. Y yo creo que me parece muy sensato lo que dice el profe Coronado, porque pues ya no nos podemos ir con el canto de las sirenas. Yo creo que hay que poner en el centro la dignificación del magisterio, y de ahí ver las realidades y partir para que esto sea un crecimiento de verdad, un crecimiento sostenible, porque hay muchas cuentas pendientes. Por ejemplo, la cuenta pendiente del pago de pensiones de UMAS y no salarios en el ISSSTE. Este es un tema, y después acuérdense que hablaron de una supuesta compensación, ¿no? Entonces, si tú hablas de manera objetiva con un maestro pensionado del ISSSTE, que hay miles, si tú le dices, oye, dame el 8.2%, o que me hubieran pagado la pensión en salarios, con los ojos cerrados te aceptan el salario, aunque el incremento sea menos. Entonces, eso hubiera sido una gran batalla de redignificación y de rectificación hacia el sistema pensionado. Entonces, como dice Lalo, yo creo que no hay que desviar la mirada y enfocarse en la lista de estos pendientes de manera objetiva y responsable, y por ahí seguir picando piedra, porque si lo desviamos cada de años, entonces enfocarnos en los temas relevantes. En el tema de salud hay un gran problema. Nosotros estamos viendo a lo largo y ancho del país que se están colapsando el tema de los servicios médicos, el acceso efectivo y eficiente. Están faltando medicamentos, están faltando camas. El día de hoy hay una gran batalla en el tema de seguridad social que no está tomando el magisterio, que es el IMSS Bienestar. En estos acuerdos de incorporación de la federalización de la salud, se están considerando el sistema hospitalario e infraestructura de parte del ISSSTE. Entonces, esto lo que va a venir a hacer es impact para que llegue a la población abierta. Ojo, no es malo que se le dé el servicio de salud general a la población abierta, al contrario, pero creo que como el sistema de salud es sectorial, pues los que le aportan a ese sector, pues lo que buscan es que mejore y que tengan una mejor servicio de salud y dignificación para ellos y para su familia. Entonces aquí este tema también debe estar en la lista para que no se afecte la infraestructura del ISSSTE, el servicio de salud, al contrario, que se restablezca el servicio adecuado
porque eso es muy importante para el trabajador activo, para el pensionado y para las familias. Eso es, yo lo pondré en la lista de no sacar, inclusive la importancia que de hablar de este 8.2%. Perfecto, pues bueno, la verdad es que no acabaríamos, ¿no? Además de que no contamos con información suficiente para llegar a cosas concretas. Y yo les pedí ahorita es que generáramos una conclusión como para que el maestro también tenga, digamos, una claridad y partamos todos de una base. Empezamos por el contador Hattar. ¿Qué es su conclusión de esto que hemos platicado? Tu micrófono, estimado. Gracias, estimado, agradecerte la invitación a este importante programa. Como decía al inicio, yo creo que necesitamos la ciudadanía hacer sinergia con el sector magisterial. Yo creo que el magisterio lo deben unir la profesión y no las siglas. Las luchas que tenemos que enfrentar deben ayudar al medio. La conclusión es que, una vez más, en mi impresión, se menosprecia el valor del magisterio con la postura del presidente al poner sin posibilidad de negociación un porcentaje que no atiende las necesidades magisteriales. Hay que seguir trabajando. Me sumo a lo que señala el maestro Guillermo Rivera. Para muchos trabajadores, sobre todo los más grandes, los jubilados, el sector médico inclusive llegase a ser más importante por su calidad de vida médica que la propia pensión. Es increíble el desorden que tenemos en materia de salud. Había retos, medio funcionaba, pero ahorita con lo que viene, definitivamente por una cuestión netamente económica, de que el gobierno federal no tiene de dónde atender a la población abierta y no tiene ni idea de cómo hacerlo, están haciendo uso de los esquemas segmentados como el IMSS, el ISSSTE, que están estructurados, que funcionan bajo un porcentaje de aportación catorcenal y mensual de los trabajadores al servicio del Estado y las empresas, y obviamente va a ser un caos que esperemos que no pase a mayores y se rectifique con un trabajo serio y profundo técnico, tanto en materia de salud como financiera. Y esperar, yo creo, te invitaría, Lalo, a poder tener una segunda parte de este programa con los participantes, para ya en específico con los desglose que tiene el gobierno federal de ese incremento, y evitar que esta nueva forma de decretar los incrementos se dé, porque lo primordial que debemos cuidar al magisterio y a cualquier gremio es el respeto a las instituciones. Yo veo un CENTE, no a sus trabajadores, no a sus agremiados, sino a sus dirigencias arrodilladas, como han sido en otros regímenes políticos, y yo creo que tenemos que generar una nueva política gremial, magisterial, burocrática y empresarial por bien del país. Muchísimas gracias por los comentarios, y sí, vamos a tomar la palabra para tener, creo que sí va a ser muy necesaria una segunda charla sobre este tema. Y profesor Coronado, ¿cuál sería su conclusión sobre esta temática? Yo creo que son muy buenas las aportaciones que escucho. Una disculpa a los presentes por el severo retraso por problema técnico, pero yo creo que sí da esto para más. Que nosotros decíamos hace alguna década que era necesario en el sindicato replantear más que dirigentes sindicales que fueran a las conquistas, un equipo multidisciplinario que encabezara y resolviera la negociación salarial, bajo la de un maestro, un contador, fiscalista, un abogado, para que se cubrieran todas las áreas, pero aparte requerimos la voluntad política del gobernante y que se acabe con la visión de simplemente estar diciendo, es que los maestros ganarán no menos de 16,000 pesos. Hagamos una revisión y veremos que en el país no siempre estamos en esa condición. Perfecto, pues muchas gracias, y bueno, no hay ningún problema, ahí entendemos la parte técnica, estimado profesor. Bienvenidas tus aportaciones, y bueno, pues cerramos con el maestro Guillermo. ¿Cuál sería la conclusión sobre este tema? Sí, gracias por la invitación, Lalo, y gracias René y maestro Coronado por compartir la mesa y el auditorio de Causa Magisterial. Yo cerraría con que este ejercicio es novedoso y debe de ser permanente y continuo. Es decir, es importante informarse y analizar
esta información, que era algo que no se hacía antes. Entonces, imagínense ahorita, si el anuncio fue hace 2, 3 días y ahorita este espacio está construyendo el análisis de la información preliminar, yo creo que este es un nuevo contexto al que nos tenemos que empezar a acostumbrar, a empezar a debatir sobre información objetiva y después de ahí generar de cómo Entonces, mi recomendación, Lalo, sería, yo me quedo con eso, que tienen que multiplicar estos espacios para informarse. La base tiene que empezar a analizar que estamos en un nuevo contexto donde tienen que participar y se tiene que informar. Y tenemos que trabajar para que ahora se informen, participen, que no se lo dejen todo a los líderes. Creo que no estamos en esa etapa de antes donde se le dejaba todo a los liderazgos. Ahora tenemos que construir que la base participe, que sea escuchada, y si a lo mejor se dijo algo, no necesariamente tiene que quedar así, ya que se analizó, se observó, y si la mejor ruta para los compañeros es otra, pues hay que plantearla y hay que ajustarla. No tenemos que repetir estas viejas costumbres, eliminar las viejas costumbres que no son correctas, adecuarnos al nuevo contexto y a los nuevos liderazgos que deben de permanecer en el magisterio para lograr la sostenibilidad y el bienestar que todos queremos. Perfecto, y pues bueno, yo agregaría también esto de ejercer esta presión, sobre todo el magisterio, el gremio magisterial, la base como tal, de exigir que se le rindan cuentas y que no se nos dé esta información así como a cuentagotas y que tengamos que estar elucubrando y sacando escenarios hipotéticos, ¿no? O sea, si contáramos con información objetiva y fidedigna, pues bueno, ahorita estuviéramos hablando de otras realidades, ¿no? Pues bueno, sin más, contador René, estimado maestro Guillermo, amigo José Coronado, pues les agradecemos mucho y bueno, ya en breve los estaremos buscando para hacer una segunda mesa de trabajo. Saludos, abrazos. Privilegio, hasta luego. Hasta luego, gracias. Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones. El anuncio presidencial del aumento del 8.2% en el salario de las y los maestros fue bien recibido por buena parte del sector. Se agotan muchas dudas, pues hace falta datos que no permiten identificar el impacto de este controvertido aumento. Hasta que no se conozca la medida por parte de las autoridades, no se tendrá claro si este será escalonado o diversificado en prestaciones y otros estímulos para las y los maestros. Por ello, ya se han dado reacciones encontradas. Mientras el magisterio oficialista celebró el aumento, la coordinadora magisterial manifestó todo lo contrario. Y en una postura moderada, el Movimiento Nacional por la Transformación Sindical expuso que aunque es una buena noticia, no es suficiente para las grandes necesidades del magisterio. Es por eso que hoy invitamos a expertos en la materia para analizar a profundidad este incremento salarial. Causa Magisterial, televisión digital especializada en temas educativos, magisteriales y sindicales. Síguenos y no te pierdas nuestras entrevistas con académicos, docentes, investigadores y funcionarios públicos, entre otros. Todos los jueves en punto de las 7 de la noche en Facebook Live.